Ahí está. Bueno, buenas noches entonces a todos y hoy nos toca capacitación humana con Isabela, como les decía. Y el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? No vamos a entrar en el tercer módulo, en el siguiente, sino que vamos a hacer un repaso de los dos módulos anteriores. Hoy probablemente solo nos va a dar tiempo de un repaso del primer módulo y en la próxima sesión de capacitación humana veremos el segundo. ¿Cuál fue? Vamos a recordarnos solo un poquito aquí de las capacitaciones que hemos venido llevando los lunes. El primer módulo que sacamos con Isabela, las primeras 5 sesiones que tuvimos, fue sobre antropología personalista, ¿sí? La antropología en la cual basamos o se basa el contenido de Juvid, pudiéramos decir, en gran parte. Entonces, vamos a hacer un repaso de eso. El segundo módulo con Isabela fue el módulo del magisterio de la iglesia y también todo lo que el magisterio tiene para darnos como fuente. Entonces, vamos a hacer repaso de la antropología, de lo que vimos en antropología y, como digo en la siguiente, vamos a hacer repaso de lo que vimos en el magisterio, ¿sí? Eh, y ya, bueno, cuando nos toque formación cristiana, ya seguimos en formación cristiana, entramos la última vez al tema de los profetas, hubo una introducción a los profetas, ya vamos a seguir el hilo de eso. Así que ya con eso arrancamos. No sé si Isabel está por ahí, pues está conectada, pero Sí, ahí estás. Como siempre, algo tenebroso el fondo, pero menos tenebroso que otros días, un poco más de luz hoy. Bueno. Listo. Queda ahí, pues. Te queda el spotlight. vamos primero a hacer una pequeña dinámica. Ya saben, ese juego en donde yo empiezo con una frase y quien me sigue en la cámara, no sé si a todos nos aparecemos en el mismo orden. No. Entonces yo voy a ir, eh, bueno, no, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Va a ir diciendo de forma voluntaria y espontánea quien quiera. Pero lo que no se puede es que alguien se escape de agregar algo, ¿sí? Todos tenemos que agregar algo. Entonces yo voy a empezar con una frase y alguien va a continuar con una frase, pero que no supere la oración de más o menos cinco palabras, más o menos. Pues no es un párrafo, es a lo que voy, es una oración, ¿sí? Entonces vamos a contar una pequeña historia de encuentro, una historia de un modo elevado de unidad, ¿sí? ¿Se recuerdan que hablábamos de qué? La cultura son modos elevados de unidad, todo lo que el ser humano hace para unirse a su entorno de forma creativa, elevada, ¿sí? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una experiencia de encuentro? Hablamos de cosas muy cotidianas, cosas del día a día, pero vamos a ver cómo en comunidad construimos esta pequeña historia. Había una vez una niña. Coma, voy a decir cuando yo termino mi frase para que el otro continúe. Cuando salía ¿Quién de quiere? la escuela, Ujú. Repetimos, cada cierto tiempo vamos repitiendo. Había una vez una niña que salía de la escuela para que vayamos hilando, Y Camino a tenía su muchos casa. amigos. que tenía muchos amigos y iba camino a su casa. Había una vez Disfrutaba una... compartir con ellos. Y disfrutaba compartir con ellos, ¿ok? Pero olvidó su mochila en el colegio. Se olvidó su mochila en el colegio. Y en el camino de regreso sucedió que El colegio ya estaba cerrado. Pero su tía, que es mamá de otra compañera, recogió su mochila. ¿Ah? y se la llevó a su casa. Cuando llegó,
encontró una familia de 3. ¿Qué eran? Su papá, su mamá y su hermanito. Pero tenían una sorpresa para ella. Tenían su mochila con todas sus cosas adentro. ¿Mm? La sorpresa es que llegó su abuelita de viaje. Que vivía en China. Y como ella quería mucho a su abuelita, Y no la veía hace más de 10 años. Ah, no, 3 años, porque era una niña. Le pidió que le contara sobre la cultura de allá, del Medio Ah, ajá. Pero antes le dio muchos abrazos y besos. Y Sí. y le trajo muchas sorpresas desde China. Y le empezó a hablar en mandarín. Para Y ya no contarle la entendió nada. historia de cómo fue a cuidar pandas en cautiverio. Ella no entendía muchas cosas, pero quería aprender ese idioma. Así que le pidió a la abuelita que empezara a enseñarle. Vamos a ir introduciendo valores de nuestra cultura provida ahí, en eso que le enseñaba. Resulta que a la abuela la arrestaron por ayudar a una mujer a tener a su bebé. sí, Porque en porque China las mujeres, ajá, no pueden tener muchos bebés. Bueno, le dijo que eso era antes, pero que ahora sí. fue una historia de valentía que quedó con ella para siempre. Ay, chale, patentémosla. Qué bonito, qué bonito. Pero se dan cuenta, digamos, más allá de si salía o no la historia provida, es la capacidad de creatividad que el ser humano tiene cuando trabaja en comunidad. Se empezó a hacer algo muy orgánico, muy, hasta muy bonito, ¿no? Y nuestra mente empezó a viajar a lo largo de la historia y pudimos eh, maquinar formas de hacerla continuar, ¿no? Entonces, ese es el espíritu humano, esa es la creatividad humana, por eso el arte es tan característico para mostrar el espíritu humano, porque brota de la conexión con otros. Si me conecto con lo que el anterior está intentando elaborar y sigo en ese espíritu, va a haber algo valioso al final. Entonces hubiéramos podido hacer un cuento de esta actividad, ¿verdad? Esa es la manera tan espontánea en ocasiones en donde un encuentro puede suscitar vida, puede suscitar transmisión de valores, puede suscitar verdadero encuentro. Entonces, vamos a repasar un poquito porque de esto vamos a ser evaluados, no por ponerlos así nerviosos, sino porque lo que no evaluamos, cómo estamos recibiendo, pues no podemos ver un resultado de esta formación de forma más clara, ¿sí? Entonces, voy a ir a manera de preguntas y quiero, ojo, es una sesión donde vamos a recapitular 5 lunes, entonces no nos podemos extender en las intervenciones, sino tienen que ser respuestas rápidas. Y pueden ser por el chat, pueden ser con micrófono abierto, y cuando tenga yo que retomar para poder continuar con el resumen, voy a continuar. ¿Qué es un agente cultural? ¿Qué hace? Funciones de un agente cultural.
Transmitir lo propio de su país, por ejemplo. ¿Mm? Una transmisión, sí, de costumbres, además de También costumbres. un agente cultural también puede ser alguien que crea o que, em, sí, o sea, como que crea a partir de la tradición, ¿Mm? crea música, crea obras escénicas, trabaja, digamos, desde las artes para aportar a esa cultura. Desde las artes y desde la educación. ¿Y qué busca transmitir a través de las artes y y la educación? La cultura o las tradiciones o las creencias, digamos, del mismo pueblo, de la misma comunidad. Correcto. Y, digamos, ¿qué es lo que, qué es lo que hay en una cultura realmente de diferente entre una cosa y la otra? ¿Qué hace que la cultura gringa esté más centrada en la productividad, en lo material cada vez de mejor calidad, en la calidad de vida, y que nuestra cultura orbite alrededor más de la familia, más alrededor del trabajo honrado, del salir adelante, del ayudarnos unos a otros, habiendo tantas diferencias, poco recurso? ¿Qué hace la diferencia entre centrarnos en una cosa o la otra? ¿Qué es eso que está en el fondo? Yo creo ¿No que la serán nuestras historia raíces? y la forma de pensar. Ujú. Pero seguimos, digamos, seguimos hablando en calificativo. ¿Qué es esa raíz? ¿Qué es esa forma de pensar, de ver? La Son, idiosincrasia de cada pueblo. es una idiosincrasia, pero la idiosincrasia se constituye de muchos Valores. valores, valores. Es decir, al final lo que tiene de fondo una forma de ser, de vivir, de unirnos unos a otros en maneras de crear la sociedad son los valores. Los valores de la productividad, de la eficacia, de la espontaneidad, del goce, o los valores de la familia, ta, ta, ta. Realmente el problema no es de fondo el valor que busca sostener una forma de unidad, sino muchísimas veces la jerarquía en la que se ordenan esos valores y la manera de conseguir esos valores. Entonces, el agente cultural tiene un papel activo en esa creación, promoción, difusión y transformación de la cultura en una sociedad, porque influye en los valores, en los comportamientos, en las tradiciones, las costumbres. Ya lo decía Diana, a través de proyectos artísticos, educativos, sociales, comunitarios. Y esta difusión cultural a través de actividades educativas es nuestro know-how principal como Juvid. Contribuimos al enriquecimiento del patrimonio cultural de Guatemala y pretendemos hacerlo del mundo entero, por ambicioso que suene. Entonces buscamos una transformación social que utiliza la cultura como herramienta. Ahora bien, ¿qué es cultura? Eso es un agente cultural, pero ¿la cultura qué es? La cultura es la unión de tradiciones, de creencias, por ejemplo, la religión también hace parte de la cultura, la comida, la alimentación hace parte de la cultura, Sí, pues en este caso también los valores. sí. Conjunto de valores, creencias, costumbres, prácticas que constituyen la identidad de una sociedad, la identidad de una familia, la identidad de una persona. Incluso decimos es que esta persona trae esa cultura, ¿no? Es decir, estamos hablando de cierto aspecto de su identidad, pero no solo es expresión de la humanidad, sino que es un medio fundamental para comprender el sentido de la vida. Dependiendo de la cultura en la que estamos inmersos, las razones por las cuales vale la pena vivir.
en una sociedad concreta, por ejemplo, porque hay tanto suicidio en ciertas culturas asiáticas donde si se falta la lealtad familiar o si se tiene un fracaso que puede manchar el nombre de la dignidad familiar, se comete el suicidio. Porque el sentido de la vida se orbita alrededor de esa lealtad, de esa honorabilidad, ¿no? ¿Por qué otras culturas la gente se suicida? Porque ha perdido la calidad de vida, ha perdido la capacidad de disfrute, la capacidad de goce, porque en su cultura el sentido de la vida es sacar el máximo de bienestar posible, ¿sí? Entonces, la cultura también es un medio fundamental para comprender el sentido de la vida. Y ya lo decíamos a lo largo de muchas sesiones, la cultura implica fundación de unidad. Pero, ¿qué significa fundación de unidad? Porque con esos términos no vamos a llegar en una charla, pero nosotros los tenemos que tener bien sintetizados para que de esas ramas fuertes salgan todas las ramitas por las cuales nos vamos a ir en una charla. Pero, ¿qué es fundación de unidad? ¿Qué es fundar unidad? Que estén todos como en la misma onda, Ujú. en la Sí, misma dirección. sí, requiere una sintonía, requiere un sentido concreto. ¿Algún otro aporte? Sí, que Pues pudiera ser que sea dificultoso, como por ejemplo aquí en Guatemala, que tenemos 23 idiomas diferentes y sin Ujú. embargo somos todos guatemaltecos. ¿Y qué nos une? Digamos, habiendo tanta multiplicidad de lenguas, pensamientos, cosmovisiones, ¿hay algún aspecto de nuestra cultura que nos une? Yo digo que un objetivo común, ¿Cómo qué? Porque es que aquí, digamos, pensando incluso ahí en México, como, ¿qué objetivo en común sientes que realmente une a toda la cultura mexicana? por ejemplo, muy característico en México que nos ayudamos mucho, o sea, cuando pasa alguna desgracia, Sí. o sea, sale a flote la ayuda. Ajá. Y otra cosa es que, bueno, siempre se ha dicho que los extranjeros siempre se agradan mucho de que el mexicano los recibe con mucho gusto, cariño, Cariño, claro. son La personas hospitalidad, por cariñosas. ejemplo. Sí, 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 ahí encontraste uno muy concreto. En general se conoce al mexicano como la hospitalidad del mexicano es Como muy muy cálido, especial. ¿no? Sí, exactamente. Entonces, Mm. eso une a toda una cultura y en esa unidad crean modos fecundos de colaboración. Qué delicia es turistear en México porque los servicios, la gente, la manera, solo que un taxista te quiere perder en México, pero de resto la gente quiere ayudarte, ¿no? O sea, es una forma de unidad fecunda que se centra en ese valor de la hospitalidad. Entonces, eh, todo lo que el ser humano hace para fundar esas formas valiosas que crean unidad, que crean colaboración, que crean encuentro, eso es cultura. Y estos modos relevantes de unidad van desde la familia. ¿Por qué es un modo relevante de unidad? Porque mamá y papá se unen para sacar adelante a los hijos, para tener un plan de retiro sólido para ambos, para poder cuidar a los padres, para poder... Sí, es una fundación de unidad muy fecunda que cumple funciones muy relevantes dentro de la sociedad, funciones de socializar al individuo, de hacerle alguien que también de cara a los demás y a los ámbitos en los que funciona, sea alguien que cree unidad y no que destruya, ¿no? No que cause muerte, no que cause lo contrario, que no lo voy a decir ahorita porque es parte del repaso.
Deme otro ejemplo de modo relevante de unidad. Una universidad. La Una universidad es familia, un modo relevante. Ajá. La familia, sí. Ese Territorio geográfico. un territorio geográfico que de alguna manera tiene sus propias políticas para decir, este es el territorio, estas son las leyes, estas son las normas, estas son las... Y quien es un ciudadano guatemalteco tiene estos beneficios, estas responsabilidades, estos derechos, a la vez que estas obligaciones, ¿no? Y si falta estas obligaciones, pues hay que retirarlo de la sociedad. Lastimosamente, dentro de la forma de unidad que puede representar un territorio, pueden haber formas de unidad que no son fecundas y que justamente van a causar, lejos de fecundidad, destrucción, lejos de encuentro, polarización en sectores, lejos de... Entonces, ojo, un ámbito o tan amplio como todo un territorio o un país puede tener, así como una familia puede tener formas de unidad muy nocivas o al revés, formas de cohesionarse muy nocivas, que ahí ya no son fecundas, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo un ámbito u otro son sujetos de cultura o de lo contrario, que no hay una palabra, ¿no? Incultura. También Sí, una sí, sí. constitución, ¿no? También una. Constitución. Sí, así es. Sí, O, correcto. perdón, por ejemplo, el arte, ¿no? Que tiene como el poder de fundar unidad en otras culturas, o sea, Sí, 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 totalmente. ¿no? Y digamos, ahí tendríamos que decir que el arte, justamente, el arte que busca transmitir el espíritu humano y transmitir por medio de eso, que no siempre tiene que ser bello, el arte no tiene que ser siempre bello, sino que tiene que transmitir el espíritu humano, que en ocasiones su actuación es creativa, pero que en ocasiones su actuación es destructiva. Entonces, hay arte que nos hace ver esa parte del ser humano, pero a través de ese impacto que causa en nosotros también algún valor se moviliza, ya sea el dolor, es decir, ya sea el dolernos de la carencia de ese valor, ¿sí? La piedad, por ejemplo. O sea, esa es la obra de arte por excelencia que muestra el dolor más grande de la humanidad, que es que la luz vino al mundo, el amor vino al mundo y el mundo no lo recibió. Y ahí está, tendido sobre los brazos de su madre, muerto, ¿no? Entonces, el arte, claro, funda modos o vínculos fecundos porque el autor busca transmitir un mensaje y quien lo recibe se vincula en una misma, en un mismo valor, en un mismo ideal. Que tú Entonces, y yo estábamos pensando igual, porque yo estaba pensando en el arte, en pues, la Capilla Sixtina, ¿no? Pintada por Miguel Ángel ujú, Buonarroti. Y ujú, pensando cuántas culturas no habrán pasado por ahí por tantísimos años, unidas, ujú, mirando aquella contemplando el obra. mismo misterio, claro, claro, dejándose impactar por ese mismo misterio, por Sí. supuesto. Entonces, Judith busca despertar y promover el poder creador del hombre para elaborar proyectos que funden modos elevados de unidad y que sepan, que el ser humano sepa, elegir en cada momento las oportunidades que harán posible la realización de los mismos modos. Por eso es que no nos podemos pelear con ningún ámbito, con ningún ámbito. De pronto, no estemos capacitados en algunos ámbitos para entrar ahí, pero la apertura va a hacer que encontremos modos de colaborar y de intercambiar, ¿no? De intercambiar de manera que nosotros también podamos traducir nuestros valores a el idioma del ámbito al que los estamos tratando de traducir, sea el académico, sea el científico, sea el de las artes, sea
queremos que el ser humano despierte esa chispa que le haga ver esas oportunidades de encuentro. Ese es como, en esencia, lo que buscamos promover. Ahora bien, ¿se recuerdan que hablábamos de que el animal está unido funcionalmente al entorno? ¿Por qué funcionalmente? Porque se adapta para sobrevivir. Por tanto, hace lo necesario incluso para mimetizarse, si su supervivencia se lo requiere. Y por tanto no tiene que tener clara una dirección para su acción. El animal la sabe por instinto, sabe que tiene que sobrevivir y tiene los mecanismos en sí mismo para adaptarse a su entorno. ¿Cuál es la diferencia entre el animal y el ser humano? El ser humano no busca solamente sobrevivir, busca trascender. Y sus instintos están indeterminados. Si bien tenemos un cierto instinto que nos lleva a comer, ese instinto no nos dice qué comer. Y entonces podemos comer una gran cantidad de cosas que nos pueden llevar a la autodestrucción. Si bien tenemos un cierto impulso sexual, ese impulso sexual no nos dice con quién satisfacerlo y de qué manera y en qué contexto. Por tanto, podemos satisfacerlo de una manera que sea peligrosa para nuestra realización. Entonces, los instintos del ser humano están indeterminados y esa indeterminación hace que no estén orientados hacia la meta que podría llevarnos a la plenitud. Y sí, bien, pueden conducirnos, definitivamente pueden conducirnos al pleno desarrollo de nuestra personalidad, también nos pueden conducir a nuestra asfixia y a nuestra asfixia total. Entonces, nunca el ser humano puede renunciar, el animal no tiene esa libre elección. El ser humano la tiene sin haberla pedido, pero no puede renunciar a su capacidad inteligente, libre, responsable, porque yo soy dueño de mi respuesta, de asegurar su existencia. Yo no puedo renunciar a la potestad que se me ha dado de asegurar mi existencia. De alguna manera, puedo elegir no asegurarla, eligiendo que mis instintos me lleven a la autodestrucción. Y en este sentido, cuando veamos la logoterapia, vamos a entender bien qué función tiene el instinto de poder, el instinto de placer y la voluntad de sentido. Pero lo que tenemos que tuvo que haber quedado bien establecido en este módulo es que el instinto no nos marca una dirección concreta y como seres libres no podemos renunciar al camino que elegimos, a la dirección que elegimos. Aun cuando pareciera que no estamos eligiendo una dirección, lo que estamos eligiendo es no participar creativamente en nuestra propia supervivencia. Dejar nuestra existencia en las manos del otro. Pero aún ahí hay una elección de la que me tengo que hacer responsable. Entonces, noten con esto que acabo de decir, qué relevante es comprenderlo porque de esto es de lo que se valen las ideologías, los gobiernos, para poder arrastrar masas a una forma de vida en donde muchos renuncian a asegurar su propia existencia y la cargan sobre el otro, así que el otro sea el Estado, ¿sí? Mientras que otros sistemas permiten que el ser humano asegure su existencia, pero en una carrera salvaje, digámoslo así, una carrera que no va a habilitar los mismos medios y oportunidades para todos. Entonces, todo esto, si lo vamos viendo más a grande escala, vamos viendo cómo
quien renuncia de su responsabilidad personal de asegurar su existencia, puede ser alguien que se vuelve un nini, ni quiere trabajar, ni quiere estudiar, ni quiere casarse, no quiere nada. Hay tantos ninis ahora en nuestra cultura. Pero a la vez, digamos, eso se ve muy micro, no, no dejemos de ver el impacto que eso puede tener en un grupo entero, en una sociedad entera. Una sociedad entera que no quiere asegurar su existencia es una sociedad que va en decadencia, si no miremos a España. Entonces, Judith busca desarrollar la capacidad de distinguir entre los instintos y las oportunidades de elegir la vida de plenitud, que me va a llevar a la plenitud, o la muerte y la finitud. Que podamos distinguir, ¿este es un instinto de muerte o es un instinto de vida? ¿Esta elección me va a llevar a la autodestrucción o me va a llevar a modos elevados de unidad con mi entorno? Porque si yo no me uno creativamente con mi entorno, no me adapto a él, digámoslo así. O sea, así como el ser humano se adapta sobreviviendo, matando al otro para poder sobrevivir, es el instinto del ser humano en la cadena alimenticia, así igualmente el ser humano se adapta a su entorno en la medida en la que puede colaborar y cooperar con otros para fundar modos elevados de unidad. Entonces, ¿qué factor es indispensable para que el hombre pueda ser creativo? Y aquí voy a regresar porque ya me lo van a leer. Recuérdense, ¿qué es indispensable para que el hombre pueda ser creativo? La libertad. Sí, pero yo, por muy libre que yo sea, si me falta esto, no puedo crear. Para yo poder crear, necesito, aunque yo quiera, no puedo. Me falta La algo. conciencia, ¿no? Aunque tenga muy clara conciencia de que yo quiero crear una cosa bella de CREAFAM, quiero crear una campaña hermosa en torno a la prevención del abuso, quiero crear una linda familia, pero si me falta ¿qué? No puedo hacer nada de eso. Que a pesar de las cosas adversas, que sea resiliente y que pueda salir adelante. Pero aunque sea muy resiliente y quiera salir adelante, si me falta esto, no puedo. La vida ¿La vida de? interna, interior, ¿Solo la mía? ¿Solo la mía? no la de los demás también. El otro. El otro. El otro. Yo no puedo crear en solitario. Yo no puedo crear en solitario. La fecundidad es siempre dual. La fecundidad es siempre dual. Siempre se necesitan de dos para poder crear. Dos o más, ¿verdad? Y esos dos pueden ser dos ámbitos, no solo dos personas, ¿no? Para poder crear, necesitamos de dos. Y por tanto, para que dos se unan creativamente, se necesita, ¿cuál es nuestra palabra mágica? Lo vamos a poner ahí en pausa. Entonces, cualquier actividad, aún la más intensa, solo puede tener sentido cabal si asume activamente ciertas posibilidades que le vienen dadas de fuera. O sea, ya lo decía, yo puedo querer crear la familia más bella del planeta, yo puedo querer crear en CREAFAM una red de psicólogos súper integral que acojan a la persona y realmente le ayuden, yo puedo querer crear muchas cosas. Pero si esa oportunidad no me viene también de fuera, si no me encuentro con mis psicólogos, que la vida me ha topado con ellos y que veo que también están en ese impulso creativo y que los dos queremos y que formamos esa unidad, no puedo. No puedo. Tiene que haber algo que me viene de fuera a lo que yo me abro. ¿Cómo creo yo estos programas, estos diplomados en Juvide, estas atenciones a los refugios, porque por fuera hay alguien que nos espera.
alguien que quiere recibirme, recibir este bien que puedo dar. Y yo también quiero ese intercambio del bien que el otro puede dar. Entonces hay una apertura, hay un encuentro con el entorno, con el otro. Y Judith busca promover la apertura del ser humano a configurar y ser configurado, a no dimitir de la responsabilidad de configurar la cultura, de configurar mi tribu, mi familia a la que decido pertenecer, de configurar el ambiente en el que me muevo, porque no somos producto del ambiente, somos quienes lo configuramos. Y a la vez a dejarnos configurar por la realidad, no que nos volvamos así como esas muñequitas bailarinas que tenían esas como copas de vidrio encima, ¿no? Que nada me toque, que nada me ensucie, que nada venga a quitarme aquí el protagonismo, que nada entre en contacto conmigo, porque mi doctrina es muy pura, muy santa, mi familia tiene que estar muy resguardada y protegida de todos los males de afuera, ¿no? No, es configurar y dejarme configurar por el contacto con los demás y con el entorno. Entonces hay que tener mucho cuidado que nuestras postulaciones, nuestras creencias conduzcan siempre a esa participación activa, a ese ser dueño de la configuración y no a lo que conducen muchas sectas, que es a la inactividad. No, no hay que meterse en política porque ese ámbito es muy sucio y ahí solo la gente corrupta entra. No, no hay que meterse en educación porque, es decir, ya los jóvenes están y ellos mandan en las universidades y entonces ya no se les puede exigir. No hay que meterse ahí ya no hay esperanza. No hay que meterse y entonces no hay que meterse en nada. No hay que configurar nada, hay que dimitir de nuestra responsabilidad de salir al encuentro de la realidad. ¿Ya? Entonces, no pensamiento sectario, por favor. ¿Cuál es la vía para lograr esta colaboración? Decí, José. Yo creo que este punto es bien importante que caigamos en cuenta por qué. Porque de una forma tal vez muy sutil y hasta con buena intención, suele ser una mentalidad que se mete mucho en la iglesia. Una mentalidad de que sí, necesito obviamente ser puro para ser santo, para ver a Dios, para alcanzar mi santidad y demás, pero bajo esa bandera realmente no nos metemos a transformar las realidades que estamos llamados. Y este es un gran problema. Y esta es una frase que a mí me gustaba del Papa Francisco, que él decía mucho, prefiero una iglesia, ay, la voy a parafrasear, no me acuerdo exactamente las palabras, pero la idea era, prefiero una iglesia lastimada por salir al encuentro de los otros que una iglesia enferma por quedarse enclaustrada. Y es que eso nos pasa muchísimo. Y no nos damos cuenta que nuestra verdadera misión como laicos es transformar las realidades del mundo. Esa es la misión del laico. El que sienta que el mundo lo corrompe a ese punto, que se haga religioso. Hay órdenes que se dedican propiamente a la contemplación, a la reparación y al claustro. Y está excelente, es un carisma de la iglesia. Pero si vamos a ser laicos, nuestra responsabilidad con la iglesia es transformar las realidades en las que nos movemos. Claro, eso no quiere decir, entonces me voy a meter como a veces yo escuchaba en algunas charlas de jóvenes y les decía que obviamente que lo estaban malinterpretando. Me voy a meter a todas las discotecas para convertir a todos y ser luz de Cristo. No, o sea, uno entiende, pues, o me voy a hacer amigo de narcos para ver si con ellos, a ver qué logro. O sea, hay que ser lógico también, pues, pero la realidad es que tenemos campo de acción siempre, todos los días, en nuestro movernos laico. Y es nuestra responsabilidad transformar esas realidades. Y a veces nos da miedo meternos a eso, por el miedo a mancharnos. Y es cierto, puede haber un peligro de que en vez de jalar, nos jalen.
pero ahí es donde también se tiene que hacer todo un trabajo de oración, de sacramentos, de vida en gracia y más elementos, porque tampoco voy a ir a la batalla sin armas, pues. Pero es que esa es nuestra realidad. Y eso es a lo que le hemos apuntado mucho con Judith, de que entendamos, que no veamos como esa visión que decían las abortistas, los LGBT. Pues sí, son etiquetas que se ponen, pero son etiquetas que dividen. Entonces, ¿quién sale al encuentro de una mujer que está a favor del aborto? ¿Quién sale al encuentro? Porque creo que todos hemos tenido casos cercanos. ¿Quién se abre a un diálogo con un LGBT? Que conozcamos, ¿verdad? Porque sí, como digo, tampoco nos vamos a ir a meter a la boca del lobo, pues, para que nos coman también. Hay que saber, hay que ser también astutos como serpientes. Pero, pero ese es como que parte de lo que Judith ha intentado también, lo que hemos intentado desde hace ya bastante tiempo. Ser capaces de abrirnos a la experiencia del otro, obviamente sin renunciar a nuestras convicciones y tratando de darles un poco de ese sabor de lo que nosotros hemos aprendido y vivido, ¿va? De la experiencia de la cultura de la vida. Y en ese contacto que estás mencionando, qué relevante es que comprendamos que el contacto no es sinónimo de encuentro, porque podemos tener contacto, pero no mostrar esa experiencia valiosa de vida, de amor, de unidad que hemos tenido y transmitirla auténticamente, sino transmitirla desde el miedo, desde la defensa, desde el estoy defendiendo mi punto y mi valor y mi ética y que realmente no se da una vulnerabilidad necesaria para el real contacto. Así como el que pueda estar muy enclaustrado, ofreciendo su vida en oración y en reparación, puede no estar en contacto con esas realidades, pero está abierto a ellas. Está íntimamente abierto a la realidad del mundo a la que quiere entregarse, digamos, a la que quiere darse. Entonces, ya lo decíamos en esa sesión que platicábamos, ¿no? El contacto no necesariamente implica encuentro. Entonces, que todos nuestros contactos con los demás sean de encuentro. Y eso se logra a través de la vía del respeto, del amor y de la responsabilidad que conduce a las experiencias estáticas. Recordemos que hablábamos de la experiencia extática, o sea, de éxtasis, como el culmen del encuentro. ¿Cómo sabemos que el encuentro da el fruto que está llamado a dar? Porque produce una experiencia extática. Ayer, por ejemplo, cerrábamos el taller de parejas y tuvimos un momento en el que abrimos como un círculo para compartir un poco del agradecimiento que sentíamos con la persona a la par y con el grupo. Y fue una experiencia hasta cierto grado, no me dejarán mentir los que estaban, extática, porque conforme cada uno fue hablando y fuimos notando que básicamente cada uno estaba agradecido más o menos por lo mismo, por lo valioso que era que el otro se hubiera tomado el tiempo y el compromiso de trabajar en la relación y por lo valioso que era abrirnos los unos con los otros vulnerablemente para mostrar nuestras distintas situaciones y comprender mejor cómo liberar mejor los conflictos y ese agradecimiento y ese decir, esto nos configuró de una manera diferente, salimos de aquí como configurados distintos para poder librar mejor nuestras diferencias y fue estático, sentir que todos sentíamos lo mismo, ¿sí? Entonces, el encuentro siempre va a producir el éxtasis. De otra manera, lo que va a producir son otras experiencias que se pueden confundir con el éxtasis. Entonces, implica toda la personalidad, esta apertura, este encuentro implica toda la personalidad con lo que encierra de voluntad creadora, mi disponibilidad y mi inclinación a asumir la apelación de los valores, respondiendo a ellos positivamente. Pero cuando decimos positivamente no nos referimos con que sí, qué bonito el valor de la vida, qué bonito el valor del amor. No, no, no. Positivamente es participativamente.
Veo un valor y voy a trabajar para difundirlo con mi acción. Y voy a invitar a otros a que trabajemos en unidad. Y voy a identificar que acontece el encuentro también cuando, ya lo decíamos, se entreveran diversos ámbitos de realidad. No nos quedamos en un solo ámbito, sino que los distintos ámbitos se encuentran. Es decir, no nos valemos de las otras realidades como que fueran objetos manejables para mi fin, dominables para mi propio fin, sino que me relaciono con ellos de manera que colaboremos mutuamente. Entonces, a veces en este tipo de labor se hacen alianzas, pero alianzas que pueden ser de dominación y usemos a estos por cuanto nos sirvan. Y entonces, si nos sirve porque es un medio digital de difusión y usémoslos porque nos sirven estar ahí, pero no comulgamos con ellos y entonces nos cerramos a que haya un intercambio verdaderamente creativo. Y entonces, en la medida que nos sirven, nos servimos pero si ya no nos sirven, los desechamos. Ese no es un encuentro, ese es digamos que es un intercambio de bienes y servicios, pero no es un encuentro. Nosotros buscamos formar alianzas que sean de encuentro, que no podemos manejar al otro, digámoslo así. No, ahí no hablemos porque solo si ahí promueven nuestros valores y ese día llegamos y hablamos. No son reducibles a nuestro manejo, sino podemos llegar, presentar los nuestros, ir creando un intercambio, dejarnos configurar y configurar. Eso podemos hacer. Igualmente en las relaciones humanas a lo más micro. El curso Uno en Cristo busca que la relación sea lo más humana posible. A través de todos los temas, lo que se busca es que los novios entiendan que el otro es otro y que el que puedan llegar a acuerdos favorables para ambos, para crear una vida en común, requiere de muchas habilidades, de muchas aptitudes, no solo de comunicación, no solo de gestión del conflicto, sino de ponernos de acuerdo en cómo sacar adelante a los hijos, cómo llevar los medios económicos, es decir, ¿por qué? Porque fácil sería decir, miren, Pablo ya lo dijo y la cosa es clara, el hombre manda y la mujer que le haga caso y ya estuvo, no hay nada más que hablar y el matrimonio va a funcionar si hacen eso. Pero resulta que lo que Pablo dijo no fue eso, sino que creen el mismo nivel de unidad los esposos de Cristo con su iglesia. ¿Y eso qué requiere? Cristo no vino e impuso y dijo, todos me hacen caso porque soy Dios y chulitos, aquí ya la fiesta se acabó, ya llegué, ¿verdad? Todos a hacer caso. No, convocó, se encontró, dejó a todos en libertad de unirse con él creativamente o de traicionarlo, meterle la daga por la espalda y acabar con el proyecto. Se abrió al otro. Se abrió tan honda y profundamente al otro que fue vulnerable al grado de la muerte. Entonces, eso busca todos nuestros programas formativos. Que el encuentro sea a un grado tan abierto que estemos vulnerables incluso a la muerte. A la muerte de mi criterio, a la muerte de mi interés, a la muerte de tanto en mí que puede impedir el encuentro. ¿Sí? Las tendencias o instintos que me pueden querer hacer sobrevivir, más no trascender. Entonces, la relación como camino, verdad y vida. Ese es al final digamos, nuestra estrategia, si queremos verlo así. Dice aquí Maggie, contacto con otras personas creativas. Eso enriquece la creatividad. Sí, creo que estaba un poquito más para atrás. Ajá. Sí, gracias Maggie. Esa relación de comunión con cuanto nos rodea va a ser tanto más alta en calidad, cuanto más elevado en rango
sea la realidad con la que nos encontramos y que mejor se cumplan las condiciones de todo encuentro. Es decir, el nivel de éxtasis que el ser humano puede obtener del encuentro con Dios en sus distintas posibilidades de ese encuentro va a ser la de más alta calidad, ¿no? Porque el rango del ámbito con el que estamos entrando en contacto, que es Dios, pues definitivamente es el más alto que pueda haber. Si el ser humano entra en contacto con otro ser humano, va a conseguir un cierto grado de éxtasis muy elevado en rango también. Distinto a que si entra en contacto con el ámbito de los números, que puede llegar a tener cierto placer por el manejo y la capacidad de lo que los números pueden hacer, las estadísticas, los distintos ámbitos en el que el ser humano puede dominar, le van a producir cierto grado de gusto, placer, incluso hay cierto grado de creatividad que el ser humano tiene que ejercer ahí, pero son de un rango inferior, porque es una realidad inferior. ¿Se entiende esto? Sí. Ok. Si no, usted me dice. No pasa nada. Entonces, queremos que todas las realidades, y cuando decimos realidades también estamos hablando del otro, y del otro incluso con mayúscula, no sean íntimos, versus a que no sean extraños. Porque si no son extraños, nos relacionamos con ellos ¿desde dónde? Desde, definitivamente no el encuentro, sino, ahorita voy a regresar acá, desde la dominación. Ahora, ¿en qué consiste? Ay, miren, puse obsession en lugar de obsesión. ¿En qué consiste la obsesión dominadora en el ser humano? En la actitud prepotente que tiene por ideal el aumento del saber o del poder con vistas a incrementar el dominio, ya sea de la realidad material o sobre otras personas y pueblos. Esa actitud dominadora es la que crea una cultura de muerte. Es decir, ahora sabemos más cómo matar desde el día 1. Ya no necesitamos que haya un positivo en el embarazo para asegurarnos que esa vida no llegue a término. Ahora tenemos, si se desata una tercera guerra mundial, va a ser espantoso porque lo que tenemos para poder matar hoy por hoy es espantoso, ya no es lo que se tenía hace 50 años. ¿Por qué? Porque ese aumento de saber y de poder con vistas a incrementar el dominio de la realidad crea una cultura de muerte. Porque el espíritu es básicamente egoísta, así como el ser humano tiene la capacidad de dominar distintos ámbitos de realidad, de encontrarse y de crear éxtasis y fecundidad a un grado que llevamos tantos años sobre la Tierra y seguimos vivos, digámoslo así, seguimos existiendo como humanidad. ¿Por qué? Porque hemos colaborado. Si el ser humano no hubiese colaborado entre sí, no estaríamos acá. Pero, ojo que el instinto de dominar la realidad también nos ha ido destruyendo en el camino. Pues la promesa es que va a ganar el encuentro, ¿no? La capacidad de encuentro nuestra y la gran noticia de que Dios vino a encontrarse con nosotros, pues, esa es como la esperanza de que nuestro espíritu dominador no va a acabar con esta realidad. Pero eso no quiere decir que podemos renunciar a elegir nuestra actuación en qué bando va a jugar. Entonces, estos elementos para crear cultura y crear vida
en esta época que es de vértigo, los tenemos que tener muy presentes para poderlos identificar, porque nos engaña, la ignorancia nos puede engañar. Entonces, ¿qué vemos? Vemos una ausencia de una visión coherente del propósito y el valor de la vida humana. Porque si pierde su calidad ya no vale, porque si está viniendo a un matrimonio que está muy maduro o tampoco tiene tanto valor, porque sí. Entonces, esa ausencia de una visión coherente del propósito de la vida humana que genera un dominio sobre ella es parte fundante de esta cultura, ¿sí? Porque al final, si yo puedo determinar cuál es el valor de una vida humana, entonces ese valor no es absoluto, es relativo a mi visión y a mi capacidad de dominio sobre. Pero lo que promovemos y vivimos y promulgamos es que el valor de la vida humana es absoluto. Entonces hay un vacío existencial y una crisis de sentido porque no se saben leer los significados de esos valores. Y por tanto el consumo, el placer, el poder como sustitutos de ese sentido sacian los instintos del ser humano, estas formas no creativas de supervivencia. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Que hayan menos de nosotros, que hayan menos pobres, que haya más dominio de cierta cultura sobre cierta otra. Sí, es decir, formas no creativas de supervivencia. Y esto crea ceguera e insensibilidad para los grandes valores. El gran valor de cuidar a los más débiles, el gran valor de ser fiel a un proyecto familiar hasta la muerte, el gran valor de acoger al otro en su diferencia, en su límite, en su incapacidad, en su menesterosidad. ¿Sí? Entonces esto crea destrucción de la unidad, porque la unidad requiere que todos seamos quienes somos, con nuestros límites, con nuestras imposibilidades, con nuestros sesgos, con nuestras tonteras, con nuestras acciones no valiosas. Dios no elimina al ser humano por tener una acción no valiosa. Ni nosotros podemos querer marginar a una parte de la humanidad porque su acción no es valiosa. Estamos llamados a encontrarnos con el otro para invitarle a una acción valiosa. Pero la invitación tiene que ir con todo, y si yo te quiero invitar a una fiesta, yo voy a poner la música, el trago y la comida. Es decir, yo no te digo, si tú tenés para traer tu trago y tu comida, venite. No, yo voy a invitar desde todos los bienes que te puedo dar para que tú y yo nos podamos encontrar en una generosidad, en una apertura de todo lo que he recibido, de todo lo que soy. ¿Sí? Entonces, el vértigo lleva a anular la auténtica vida de comunidad. Y repito que nos relacionamos desde el otro es un medio para mis fines, o este ámbito es un medio para mis fines, y no un fin en sí mismo que se encuentra conmigo, ¿sí? Y que compartimos una unidad. Entonces, ¿somos libres o no? Esa pregunta es muy relevante. ¿Por qué? Decimos, claro, nada nos puede impedir hacer una cosa o la otra. Como mucho se argumenta, es decir, ¿qué me puede impedir a mí decidir sobre mi propio cuerpo? En realidad, nada. Pues de pronto una ley te puede sancionar, de pronto pero ¿qué te lo puede impedir? Nada. Pero de lo que no somos libres es de iniciar un proceso de vértigo y que eso no me dé un resultado que da el vértigo, que es la desesperación y la autodestrucción. De eso sí no soy libre, no puedo elegir las dinámicas del éxtasis o del vértigo. Solo puedo elegir acciones que me llevan al éxtasis o acciones que me llevan al vértigo.
pero no puedo elegir sus consecuencias. No puedo evitar la destrucción, como tampoco, gracias a Dios, no puedo evitar llegar a la plenitud si elijo estas fundaciones de unidad valiosas. Ahora bien, ¿qué nos rescata y conduce al éxito, al éxtasis, perdón? La fe, la esperanza y la caridad. Se entiende por qué, ¿no? O sea, si no creemos que la unidad es posible, no esperamos en ella. Y por tanto, la esperanza que siempre también es acción. Si no esperamos que suceda la unidad, porque no creemos en ella, no nos abrimos al amor. Y entonces, lo que precede a un proceso de vértigo, siempre, perdón, ahorita regreso para acá, perdón, es la desesperación. Si lo que precede al encuentro es la fe, la esperanza y la caridad, lo que precede al vértigo es la desesperación. Es decir, que yo no espero la unidad. Yo no espero la unidad. Por tanto, me cierro. Y ese cerrarme es el que me conduce al vértigo. ¿Sí? Porque el éxtasis o el encuentro, la comunión, requiere esfuerzo, riesgo, apertura, confianza, dejarme caer, sinceridad, vulnerabilidad. Si yo me desespero, cierro. Mi actitud, no me voy a esforzar, no me voy a arriesgar, no me voy a abrir, me voy a incrustar, no voy a confiar en el otro. Mucho menos voy a mostrar mis auténticas intenciones. Entonces, ahorita voy a volver acá, perdónenme que esté bailando de acá para allá, pero me interesa más la coherencia que el orden en la presentación, ¿me explico? Entonces, ¿qué puede ayudarnos a identificar también cuando caemos en la desesperación o cuando un argumento ideológico está fundado en la desesperación y no en la esperanza y en la fe del encuentro? Es paternalista y descalificativo, porque el paternalismo y la descalificación es el estar completamente cerrado a la propuesta del otro. Ok, te la escucho, pero realmente solo para darte vuelta y enseñarte cómo estás mal. Vení, pobrecito, tú, te voy a enseñar. Sí. Es la polarización y la división. Como decía José Manuel, o sea, es muy astuto el método de ciertas ideologías de colocar estas etiquetas: conservadores, progresistas, LGTB, providas, hasta, sí, nosotros entramos ahí en esas polarizaciones y divisiones. ¿Para qué? Para que dejemos de vernos como capaces de encontrarnos. Estamos en bandos opuestos y por tanto tenemos que defendernos. Los reduccionismos, es decir, el ser humano es malo porque la cultura lo hace malo. Desde que es chiquito le ha quitado todo en la vida, le ha quitado el impulso de aprender, de crecer, ¿verdad? Y por eso el ser humano es malo, porque la cultura lo ha hecho malo. Pero yo conozco, y ustedes también, mucha gente que ha crecido en situaciones muy desfavorables y que sale adelante por una gran fuerza, posición del espíritu, y que son seres humanos fantásticos y fenomenales. Es decir, reducir al ser humano a que uno de sus condicionamientos, en este caso el social, le configura. O las personas que tienen orientación homosexual nunca van a ser buenas realmente, porque siempre van a... Conozco personas con esa tendencia que son espectaculares seres humanos. Es decir,
porque nos están reducidos a un aspecto, una dimensión de su realidad. Su capacidad de sentido, su capacidad de encuentro, les llevan a llevar una vida incluso a veces más coherente que quien no tiene esa orientación. Es decir, no podemos reducir al ser humano a que está determinado por una sola situación, porque eminentemente el ser humano es libre. No podemos decir incluso que es que el que es un enfermo mental, siempre va a hacer daño. Ni siquiera eso podemos hacer, porque hay gente que teniendo una gran afección del estado de ánimo o incluso de la personalidad, que tiene valores muy altos, que de pronto va a aislarse un poco, de pronto va a tomar ciertas acciones o actitudes no muy adaptativas con tal de no dañar a otros. Es decir, no podemos reducir al ser humano y el valor de su acción, y no solo de su acción, sino de su presencia, de su existencia, a uno solo de sus condicionamientos. Esto va en muchas vías, ¿verdad? Es que se dice mucho, ¿no? Que es que la sexualidad humana es como la de los mamíferos. Entonces, los mamíferos no son monógamos, salvo el pingüino, y entonces el ser humano no está hecho para la fidelidad. Es un reduccionismo total, porque estamos comparando la sexualidad humana con el instinto reproductivo del animal. O sea, es reduccionismo absoluto. ¿Sí? Entonces, en esta cultura de muerte siempre vamos a encontrar reduccionismos, desinformación, confusión entre ámbitos. Confusión entre ámbitos. No podemos hablar de sexualidad humana y desarraigar de ello los aspectos afectivos, volutivos, espirituales que están implicados en la sexualidad humana. Pero hay una cierta confusión de pensar que como los animales también tienen cierta sexualidad, es análogo a la del ser humano, ¿sí? No es factible eso. Y siempre vamos a encontrar aquí abstracciones intelectuales que no se comprometen con la realidad, desde un enfoque idealístico o moralista, autorreferencial e incrustado, pero que muy pocas veces está en contacto con la realidad. Nuestra cultura de vida que buscamos instaurar, si es auténtica, está siempre en una autocrítica y en un redireccionamiento continuo. La conversión continua, esa es nuestra premisa. Nunca es un proceso acabado. Por tanto, si hay aspectos de mí que continúan estando cerrados al otro, que continúan estando equivocados, tengo que estar en un proceso autocrítico. Imposible llegar a más si no soy capaz de verme. ¿Sí? Que crea puentes y encuentro en actitud dialógica desde la proximidad y desde la participación. Qué fácil es decir que den al niño en adopción cuando no he participado en lo que es tener un hijo o un parto en situaciones traumáticas, porque ni siquiera lo he tenido al lado, cuando no he participado en lo que es un sistema de adopciones como lo es en Guatemala. Con esto yo no estoy diciendo que es malintencionado ese comentario. Ojo, no estoy diciendo eso. Pero cuando decimos eso, lo estamos diciendo desde una lejanía muy grande, como que si fuera, ¿qué hago con esta máquina? Pues si no querés, sacala al baratío. ¿Qué hago con este niño? Pues si no querés, dalo en adopción. Tengamos mucho cuidado con esas afirmaciones, porque no se hacen desde la proximidad y la participación. Muy distinto es que dentro de un proceso donde uno va acompañando a esa madre y en su proceso decisional, se le abran las posibilidades. Repito, por favor, entiéndame lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no apoyemos a alguien en crisis
en su proceso decisional. Lo que estoy diciendo es que no tiremos esas soluciones como que si fueran, ya estuvo, hombre, solo lo hacen a opción, porque eso denota lejanía y falta de participación en lo que es una crisis vital de ese tamaño. ¿Sí, Tefi? Solamente como para complementar lo que dices, Isa, es en la manera en cómo decimos las cosas. Eso, sí. Es en el tono que también se utiliza al momento de hablar con la persona que está pasando por una situación, Ujú, llámese posaborto o llámese ujú, algún problema ya psicológico o cosas así. ujú. Ajá, más que todo porque sí, en su momento yo lo viví con una persona, no específicamente de aborto, pero sí, por ejemplo, que tenía esto de que en su momento, pues sí, que ay, que sí me quiero matar y que no sé qué, o sea, pensaba en el suicidio y ahí es donde uno tiene que también tener tino y nosotros, como le decimos acá, coger con pinzas la situación, porque no Sí, es de coger y decir, bueno, ¿sabes qué? Mira, no, es que todavía tienes una vida por delante, o sea, no sabes qué, es que la vida es así, o sea, no, ese tipo de comentarios tampoco, no, hacen que la persona porque se sienta más aislada. correcto, entonces sí hay como que, si es posible dirigirlo a personas que realmente son profesionales en estos temas Ujú, y casi como que, como decimos acá, no meter tanta cuchara en el asunto sí, porque, ajá, podemos sí. hacer un daño sin querer queriendo, pues no, no es que Sí, lo te digo. agradezco muchísimo que lo traigas, Tefi, porque es cierto, o sea, es muy fácil, incluso en una plática. Gracias, José, ya te leí. E incluso en una plática podemos decir, sí, tanto suicidio, es que la gente ha perdido el sentido de la vida, es que no tienen valores, es que no sé qué. Y en esa misma plática hay alguien que ayer pensó en quitarse la vida. Denota una gran falta de cercanía y participación en lo que para esa persona implica estar ahí en esa plática. Es decir, tiramos, sí, Tefi, tiramos comentarios sin la suficiente cercanía y sin medir el impacto de lo que nuestra forma de entrar en contacto con la realidad denota. Entonces, te agradezco mucho ese comentario. Y con esto cerramos el repaso por hoy. Siempre va a ser nuestro enfoque integral, es decir, no solamente se va a basar en una de las dimensiones o en una de las métodos de conocimiento para decir esto es así, sino que vamos a tratar siempre de entreverarlo. Vamos a decir, está este fenómeno, no, bueno, desde la psicología lo podemos ver así, antropológicamente lo podemos ver así, pero médicamente también está este factor y pues moralmente está este otro, ¿no? Queremos integralidad, claridad y verdad desde principios universales, no principios propios de un solo pueblo o cultura, sino principios universales, ¿no? Entonces, aquí cerramos el repaso que logramos bastante. Ojo, logramos mucho, pero que espero que hayan tomado notas y demás, porque sí va a ser evaluado. Para quien se unió tarde a la capacitación, no, pero quien empezó desde el inicio sí va a ser evaluado. Gracias. Devuelvo el micrófono antes de que me corte la cabeza. Muy bien. Bueno, buenísimo. Solo puedes dejar de proyectar así de una vez. Quedan las pantallas. Gracias. Bueno, entonces como vieron, pues prácticamente fue un resumen de esas 5 sesiones que tuvimos del tema de antropología personalista. Y es importante seguirlo repasando o seguir tocando estos puntos porque cada vez debe hacerse más común este lenguaje, ¿sí? Sobre todo para los apostolados que ejercemos. Y al final, porque también estamos aquí generando una microcultura, si le queremos decir de alguna forma. Al final es un lenguaje en común que todos hablamos, son
convicciones en las que todos estamos de acuerdo, en las que vamos en la misma línea. Entonces la idea es que cada vez la cultura de Juvid vaya siendo mucho más, ¿cómo diríamos? Vaya siendo mucho más vivida, digámoslo, por todos los miembros, ¿sí? Que la experiencia de la cultura que se vive aquí cada vez sea mucho más eh, entendible y experiencial, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, con eso cerramos el repaso de hoy y como dice Isabela, ya vamos a platicar la siguiente vez de un breve examen que van a tener de esto y que de alguna forma va a tener también su retribución. Pero ya vamos a hablar de eso la próxima vez. Así que bueno, con eso cerramos el día de hoy. Vamos a hacer el Ave María igual que siempre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y vamos a pedir la intercesión de los patronos de Juvid. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Ruega por Gracias. Santa María Goretti, Ruega por ruega nosotros. por nosotros. que fue su día ahorita hace poco. Y San Luis y Santa Celia, Rueguen por Ruega nosotros. por Por nosotros. nosotros. amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy Amén. feliz noche a todos, buen inicio de semana y nos vemos en una semana. Muchas gracias. Buenas